Bienvenidos un día más a un nuevo Richard Cast. En esta ocasión, pues qué menos tener aquí delante a una persona que voy a entrevistar y mantengo con ella una grandísima amistad. ¿Qué tal, Almu? Muy buenas tardes. Bueno, cuéntanos, ¿no? Yo ya sé tu historia, por eso nos conocemos, pero cuéntanos, ¿qué tal? ¿Cómo empezaste en el mundo del misterio? Bueno, empecé porque una amiga le gustaba también el tema este y me dijo, oye, vamos a ir a una ruta de exploración o investigación. Yo en ese momento, claro, yo veía vídeos, cosas así, pero no tenía ni idea de exactamente lo que era la práctica. Entonces le dije, bueno, venga, te acompaño. Fuimos con un grupo muy conocido de Sevilla, a un lugar muy conocido de Sevilla. Nos gustó el tema y empezamos, mira, podemos hacer un grupo. Hicimos un grupo, empezamos a investigar o a explorar por nuestra propia cuenta. Y nada, 6 años, casi 7 años después, aquí estoy. Pero más o menos, entonces, 6 años, 7 años, pues estamos hablando de 2015, podría ser. Finales del 15, principio del 16. Y un sitio muy conocido de Sevilla con un grupo muy conocido de Sevilla. Qué misterio, ¿no? Ajá, pues no puedo decirlo. Tenía su ruta de pago. Era un sitio que se llama Villa Erso. Bastante, la verdad que si alguna vez quieres hacer algún libro sobre Sevilla sería un puntazo hablar de él. Y bueno, el grupo era Osiris con David Flores, que ahora mismo es el coordinador de la SEI en Andalucía. O sea, que empezaste de la mano de gente ya que sabía de lo que estaban haciendo, sabían de lo que estaban hablando y cómo hacer una investigación hecha y derecha. ¿Crees que eso ha podido influirte a la manera que eres hoy en día o ya ese origen no se encuentra impregnado en ti? Gracias a esa ruta, era de pago, aprendí cómo hacer cosas y cómo no hacerlas también. Aprendí bastante, tanto en un sentido como en otro. Obviamente, tú cuando vas a investigar no vas igual que cuando vas con gente enquedada a enseñar cómo hacer o para que experimente en primera persona lo que es irte de noche a un lugar abandonado y poner aparatos e intentar gastar energías. O sea, la mayoría empezamos como simples mortales con el tema de, bueno, he visto tal cosa, me voy a picar, voy a ir a tal sitio, o como en mi caso, a través de un libro, pero siempre prácticamente empezando con colegas conocidos, y tú tuviste casi una clase de pago, ¿no? Sí, igual que tanta gente que iba en ese momento a rutas de pago. Tampoco hay que ponerse a la defensiva. Pero bueno, el tema es el siguiente. El tiempo pasa, son 6 7 años, pero yo sé que después has ido tirando por otros derroteros. Es curioso porque normalmente las personas que empiezan y llevan ya muchísimos años prácticamente se describen como eruditos del misterio. Sin embargo, tú has toqueteado muchísimo con el mundo del urbex, que yo ya te recuerdo que yo pensaba que el urbex era investigar en ciudad. Pero no sé, ¿podrías decir exactamente qué es el urbex y por qué fuiste tirando por esos derroteros? De hecho, además, yo antes de incluso... Bueno, vamos, empezamos. En Sevilla, los lugares son siempre los más conocidos de lo que cuando empiezas. ¿Qué es lo que ocurre? Que lleva un tiempo que al cabo del primer año me dio muy fuerte. Debo reconocer que me dio bastante fuerte. Encontré gente que en ese momento podía disponer de ese tiempo. Y íbamos durante el primer año todas las noches, de lunes a domingo, a hacer investigaciones. Empezábamos lo que yo creo que hace todo el mundo, con un aparato, una grabadora, un aparato que es la PSB, que había gente en ese momento que ya utilizaban PSB, yo no sabía lo que era hasta que fui a esa ruta de pago, pero esa gente ya llevaba un tiempo haciendo ese tipo de exploraciones. Claro, la primera vez, el primer año, pues voy a este sitio, y mañana también, y mañana también, y así cuando nos dimos cuenta, pasaron los meses y el año prácticamente se nos fue de lunes a domingo, todas las noches, ir a investigar. Una flipada porque por lo menos yo sí trabajaba, los otros no. Pero me encantaba ese mundillo. ¿Qué es lo que ocurre? Que en un año los sitios más conocidos de Sevilla se te quedan demasiado conocidos. Sobre todo a mí, que la cosa era muy tranquila. No he tenido muchos resultados nunca de decir, ¿qué ocurre aquí?
Claro, porque hay que dejar también dicho que sensitiva no eres tampoco. No, sensitiva cero. Con lo cual yo iba a los sitios, el aparato que se usaba, que era la PSB, no me daba resultado a mí. Y después, ¿verdad? Los audios, sacabas una psicofonía, pero no profundizaba tampoco. Escuchaba un audio, escuchaba algo, lo analizaba. Si no lo escuchaba a viva voz, no analizaba tampoco. Pensaba que en ese audio no había nada. Cosa que después he averiguado que es mucho más complejo sacar una psicofonía. Pero en aquel entonces eso es lo que hacía. Los sitios se quedaban chicos. Necesitábamos encontrar sitios. Empecé con 2 personas que en ese momento eran del grupo Conexión Desconocida, que es el que habíamos creado, y empezamos a buscar lugares para ir a investigar. Empezamos por la zona nuestra, entre comillas, porque era la que más íbamos, que era Alcalá y Dos Hermanas, y empezamos a encontrar sitios nuevos allí. Se nos hizo poco. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo sí me envicié un poco más y me gustaba demasiado por motivos X, es decir, para mí era una forma de evasión, de escapar del trabajo, etcétera, etcétera. Y empecé a coger el coche, empecé a moverme a buscar lugares. Y entonces lo que empecé a hacer, urbear. Yo le puse la palabra urbear, sin saber lo que sí era el urbex. Mejor que yo, que pensaba que era investigar en ciudades. Sí, yo decía, voy a urbear. ¿Y eso qué? Pues me voy a buscar sitio abandonado. Ya está. Luego, no sé, en algún lugar leí la palabra urbes y yo dije urbear. En realidad, urbes, la palabra urbes se refiere a hacer reconocimiento o lugares en ciudad. Lo que pasa es que lo hemos extrapolado a lo que es cualquier lugar abandonado, esté en ciudad o fuera. Y el acompañamiento de fotografía, ¿no? Exactamente, el urbe es un lugar abandonado, hacerle fotos, vídeos, enseñar después ese lugar o quedártelo para ti, buscar su historia, entender su historia, fijarte en muchísimos detalles que normalmente no te fijas porque es un lugar abandonado. Eso es el urbex. Y todo esto quemando, por así decirlo, de manera rápida, como has dicho, de lunes a domingo, tu zona, o sea, Sevilla. Prácticamente te la volteaste en... En 2 años me dediqué al urbe y con el urbe era para buscar lugares abandonados para ir a investigar. Continuamos no el mismo ritmo porque empecé a quedarme más sola de gente, ya empezaban a trabajar, lo que sea, ya no se dedican igual. La única loca en ese sentido era yo. ¿Puedes decir que de lunes a domingo, así investigando todas las noches, pudiste llegar a tener una adicción? Posiblemente era adictivo, entonces cogía gente y la volvía adicta conmigo. De todas formas, también es interesante lo que has dicho porque es para escapar de tu día a día. Es cierto que muchas personas encuentran alivio o consuelo o desconexión de su día a día en este hobby, en esta pasión. Pero sin embargo, seguimos con tu historia y en 2 años quemaste Sevilla. Y después de ahí fue ya el urbex, ¿no? Porque estabas urbeando, buscando sitios y ya te pegaste más a hacer fotos que a hacer psicofonía. En realidad compartí las 2 aficiones, lo que era el misterio, la investigación con el urbex. Ya no buscaba lugares para investigar, ya hacía urbex y había lugares que encontraba interesantes para investigar e incluso hacía pruebas diurnas. Si íbamos con gente, las hacíamos por separado, ya empezábamos a ser más, como diría, más especialistas, entre comillas, porque yo creo que aquí nadie llega a ser un especialista, pero bueno, ya sabíamos, después de tantas experiencias, pues realmente yo siempre he considerado que en 1 año, año y pico, a salir tantas noches, he adquirido una experiencia que a lo mejor una persona que va una vez a la semana tarda 2 o 3 años en coger. Porque cada noche que hacíamos muchísimas pruebas. No íbamos al lugar, poníamos una PSB y una grabadora, no. Hacíamos pruebas diferentes, nos inventábamos pruebas, hacíamos cosas. Entonces todo eso después lo íbamos aplicando cuando íbamos incluso de día. Y luego está el urbex. Iba a lugares simplemente porque me gustaba ir a los lugares abandonados. No siempre eran para investigar. De hecho hay muchísimos lugares a los que he hecho urbex y no he ido a investigar. Y lo contrario, muchos lugares a los que he ido a investigar y a lo mejor no me da lugar de hacer el urbex. Lo he hecho un no nocturno. ¿Y hoy en día cómo te defines? ¿Como investigadora o como urbex? Como persona amante del misterio. Exploradora. Buena respuesta. La verdad que siempre se intenta mantener como una especie de diferenciación, ¿no?, entre una cosa u otra, pero sí que al fin y al cabo creo yo también que todos somos amantes del misterio. Es diferente la perspectiva que cada uno después la vea, ¿no? Porque no es lo mismo un urbex que un investigador paranormal,
que quizás un sensitivo, ¿no? Siempre son como más místicos, ¿no? Porque pueden llegar a percibir cosas que nosotros, simples mortales, no llegamos a ver. ¿Alguna experiencia en esos 2 primeros años que corriste tanto que te marcara mucho? Sabemos que el inicio te ayudó a hacer lo que eres hoy en día con David Flores, pero de esos 2 años ya que tú estabas sola, ¿alguna experiencia, alguna enseñanza que se te ha quedado marcada hasta el día de hoy? ¿Enseñanza o experiencia no normal, quiero decir, paranormal o curiosa? Del mundillo en general. En el medio, hombre, te puedo decir que encontré en esos primeros años, en el primer año, encontré un geriátrico en el que, ahora viéndolo de lejos, mucho era sugestión. O no, porque si me quedará muchas veces muchas dudas de ese sentido en ese lugar, en el que escuché con otra persona andar a alguien, una fenomenología física, sin haber nada físico. Y de forma simultánea, es decir, no es que yo escuchara y dijera, ¿has escuchado? No, de forma simultánea, ambos escuchábamos lo mismo. Y seguimos el ruido y demás. Fue a partir de, te voy a decir que a partir de una experiencia con una ouija y una bola de plasma. Obviamente sugestión todo lo que hubo en ese momento. Pero fue una forma muy curiosa de interactuar la bola de plasma. Pero en esos 2 años, quitando eso, experiencias que yo siempre diré que pueden ser sugestión porque no he podido demostrar ni no demostrar. Creí ver una figura, he creído escuchar pasos, he creído que mantiene una piedra o varias piedras. Nada que yo pueda corroborar con nada. Como no tengo una respuesta de pruebas físicas de aparatos, no puedo darla por válida, la doy por curiosa. Quitando eso, una experiencia, pues sí, que hay que tomarse las cosas con calma, no se puede creer todo lo que uno ve, siente o escucha, y que siempre hay que analizar todas las pruebas. Hombre, ya la sugestión y eso, ya estamos viendo que creo que hoy en día, en mi opinión, el mundo paranormal ya no es que evite la sugestión, sino es que la desea, porque al fin y al cabo la sugestión es lo que al final vende en internet y en otros medios. ¿Piensas que ese cambio tan brusco que está tomando el mundo paranormal de evitar la sugestión como se hacía antes a buscarla ahora por el morbo y el reconocimiento puede llegar a afectar negativamente al mundo, o este mundillo del mundo paranormal de por sí ya está mal visto? Está bastante, es una buena pregunta, un poquito comprometida. Está bastante mal visto por la gente que no están dentro del misterio. Y por la gente que estamos dentro del misterio, los que vamos en plan serio, o no todo es sugestión, o no todo es sugestionable, también lo vemos más en muchísimos grupos de los que hay ahora mismo que buscan ese like, que buscan la publicidad, etcétera, etcétera, como tú dices. Yo creo que lo que realmente tendríamos que hacer para intentar mejorar este mundillo es separar lo que es el show o esos tipos de grupos que, no, oye, no es que lo hagan mal, tienen su edición de vídeo, etcétera, etcétera, muy bien, pero no es la realidad. La realidad es que tú no te puedes quedar con cualquier cosa para creer que es paranormal. Si quieres creer, busca una prueba. Yo creo porque me han pasado ciertas fenomenologías como está comentando, y algunas que a lo mejor no podamos juntos haber comentado o lo que sea, pero yo creo que existe un más allá, sé que hay unas ciertas energías y sé que son coherentes, pero necesito pruebas. Y no me voy a quedar con cualquier cosa que yo escuche, vea, oiga. Y no me vale un like que me digan, ostras, o que me digan, vas a tener más seguidores. No, yo quiero la realidad. Yo creo que el mundo del misterio está perdiendo muchísimo por esas personas y deberíamos intentar separarlo. ¿Cómo se puede hacer? Pues no se puede hacer. Y bueno, la reflexión positiva, ¿eh? Nos espera un futuro demoledor a los amantes del misterio. ¿Y tú piensas que ese geriátrico que comentas, si puedes decir en el sitio, si a día de hoy fuera la gente que está moviéndose por las redes sociales, obviamente escucharían la fenomenología que tú escuchaste, la verían e incluso se irían con ellos en el coche, ¿no? Sí, claro que se irían con ellos en el coche si no fueran, pues tienen la frase típica de decir, lo que hay aquí se queda. Yo siempre he dicho, lo que hay aquí, si quiere venir conmigo, se venga. Yo voy a buscar pruebas, o por lo tanto, si la prueba se viene conmigo, excelente, ¿sabes? Pero no se viene. No. Geriátricos, sí, hay en Alcalá de Guadaira, hay 2 geriátricos, uno es el Liberador y el otro es el Resucitado, es en el Liberador. No creo que fueran muchos grupos en busca de show, en busca de like, en busca de emociones o de morbo, porque ya el lugar está bastante destrozado.
Ya no se sabe exactamente cada dependencia qué es lo que es. Bueno, sí se sabe, pero no irían diciendo qué es lo que cada cosa. Han ido a poner la morgue en un sitio que no es la morgue. Se han hecho lo que han querido, pero sí escucharían, verían, sentirían, y lo que hubiera ahí se quedaría en el lugar. Pero obviamente es un lugar como cualquier otro. Y no sé, entonces retomamos con tu vida pasada. Quemaste los 2 primeros años y en base a eso ya empezaste a tener esa manía de hacer urbex o urbear. El resto del tiempo, ahí el grupo que tú tenías, Conexión Desconocida, siguió hacia adelante, creció, se hundió. Hicisteis hermanamiento con otros grupos, había nuevos retos dentro de tu búsqueda de sitios porque ya saliste de Sevilla por primera vez, o ahí todavía no te animaste a salir de la provincia sevillana. Los temas de los grupos es un poquito complicado porque los grupos dependemos de personas. Las personas, cada uno tenemos nuestras vidas, nuestros trabajos, nuestras familias, nuestras cosas. ¿Qué ocurre? Que de empezar 2 personas, acabamos a 8, acabamos a 2 y acabé a 1. Está bien, un buen número. Sí, más vale solo que me han acompañado. Obviamente sí, hay gente con la que quedas, amigos, personas que vas conociendo, que también es una cosa muy bonita de este mundillo, vas conociendo personas. Algunas avanzas, otras no avanzas, algunas te llevas fuera de lo que es el misterio, a la vida real, y otras se quedan en el misterio y ocasional. Con el paso de los años también descubres que esas mismas personas van incluso perdiendo importancia, perdiendo no valor, pero sí importancia en tu vida a la hora del misterio, porque tomáis derroteros diferentes en el misterio también, o abandonan o tienen otros caminos. Mi grupo, por eso te digo, como éramos 2 las que empezamos, no acabamos las 2 porque la otra persona tenía sus problemas, tuvimos nuestros problemas, no todo era de ella, tengo que reconocer que parte era mía. Un más y un menos, como puede pasar incluso en cualquier relación de amigos, de pareja, etcétera. Siempre. Entonces ella tuvo que parar y yo seguí continuando. Yo no voy a poder, es algo que me gusta, sigo. Al principio quedábamos con otros grupos, de hecho empezamos con 2 grupos que también empezaban en ese momento, Pilas Paranormales y Villana Oculta. Ellos también dejaron, se acabó esa salir con esos grupos. Al final, pues, un grupo, oye, ¿quieres venir? Voy. Llega un punto en el que no encuentras siquiera grupos para salir, tú tienes ganas de salir, y al final acabas ya yendo sola. Estoy haciendo urbe, no he quedado con nadie, porque en ese momento simplemente no me acordaba de decirle a alguien, oye, ¿quieres hacer urbes? ¿Sabes? Otras veces no podían, y en ese momento pues haces pruebas también. Y aprovecha que se te hace de noche, bueno, tampoco pasa nada. Y una cosa lleva a la otra y sí, sigues quedando con gente, conoces gente nueva. De hecho ahora conozco vuestro grupo, he hecho más quedada con ustedes, hasta que llegue otro tiempo, a lo mejor conozcáis más gente, yo conozca más y el grupo pues se vaya disolviendo también, lo que sea, pero... Entonces fue eso, a partir de tu tercer año cuando por fin saliste de la provincia de Sevilla, o ya habías salido antes. Empecé a salir de la provincia de Sevilla. Has dicho que los 2 primeros años quemaste Sevilla. Sí, quemé Sevilla, claro, pero ya en el segundo año, ya al haber conocido más gente, conocí gente de Huelva, conocí gente de Jaén, conocí gente de Málaga, entonces a lo mejor cuando quedas con alguien, no quedabas en Sevilla, con un grupo, el grupo amigo éramos de Huelva, y quedabas en un punto de Huelva, y ibas a investigar un lugar de Huelva. O sea, que gracias a la gente que vas conociendo, fuiste conociendo el resto del mundo. Sí, cierto. Eso está muy bien, es una cosa muy importante del mundo del misterio. ¿Algún grupo de Sevilla que a día de hoy no esté y que quizá los eches en falta, o no hay nadie así? He hecho de falta muchísimos grupos y personas. Y yo te lo hablo como gaditano. Aquí es verdad que grupos hay, pero no tanto. A verlo los hay, pero... Sevilla siempre ha sido una ciudad, una provincia que desde fuera rezuma una gran cantidad de grupos del ámbito paranormal. Algunos que... Te voy a intentar meter una pregunta comprometida. Los que tú veas mejores y quizás los que tú digas... Uf. Hay que diferenciar que los grupos que hay ahora no eran los que estaban entonces. ¿Vale? Ahora ya no son todos tipos serios.
Entonces, Parecemos dos viejos aquí hablando. En nuestros tiempos los grupos eran más serios, ahora van todos por TikTok. sí, ahora toma por TikTok. Eso no lo he probado nunca. Algún día lo haré. Gran red social, para dejar por las series. Yo me imaginaría a los Warren en esta época usando TikTok, tiene que ser para verlo. Exactamente. Sí, sobre todo yo que utilizo incluso las redes sociales muchas veces como con nubes para guardarlo. Hago directos solo para que estén guardados ahí, no tener que Claro. usar el almacenamiento. Es la diferencia, ¿no? Hombre, yo puedo decir que en cuanto a práctica, hay grupos como Sevilla Go, a los que yo he visto bastante. Son gente seria, tiene metodologías diferentes porque también se basan mucho o se han basado mucho ahora mismo actualmente, no sé en qué punto están, pero es verdad, ellos han usado PSB bastante, yo no, ya he dejado de utilizarla y no porque no quiero utilizarla o piense que no sirva. Quiero decir que yo la he utilizado durante un año y pico, muy seguida, casi 2 años, y después la he llegado a usar nada más que para ruido blanco, para grabar sinfonías. Con lo cual a mí no me ha dado el resultado. De hecho la vendí hace unos pocos meses. Entonces esa forma de ver las cosas impide que tú vayas a lo mejor investigues con ese tipo de grupos, pero siempre estás abierto a quedadas. Los grupos actuales bueno, pues tenemos grupos que ¿quieres que no? Hombre, si no ves ninguno para nombrar, pues ya está, se obvia la pregunta, ¿no? Se puede, como los exámenes, mira, esta no me la sé. Hombre, tengo que decir que conozco gente que como personas y compañeros y demás, está por ejemplo la Lourdes, su forma de bueno, lo mismo, es que yo a lo mejor soy un poco más raro a la hora del misterio. Ya no me baso en aparatos como lo hacía antes, o no me los soy más de descarte. Quiero que lo que sea paranormal, sea paranormal. O por lo menos lo más curioso o más inexplicable que pueda ser. Entonces he pasado de muchísimas aparatos, de muchísimas cosas, porque he descartado tanto que me conviene más dejar ese aparato que seguir descartando a la hora de analizar. Y por eso me he quedado nada más con lo que es prácticamente el audio y una repo. Entonces, al ser método diferente no suele... pero aún así, varias veces hemos quedado, una vez hicimos por la base de San Pablo un buen Urbex, y no me acuerdo si ya llegamos a hacer siquiera pruebas en ese momento, y después incluso hemos quedado un par de veces que no hemos podido quedar físicamente, porque yo me perdí, o además es verdad, porque yo me perdí, ¿sabes? Cuando yo llegué ellos ya se iban, ¿sabes? Pero, por ejemplo, me parecen muy buena gente, aunque, repito, la forma de hacer las cosas es diferente. Ella tira más por Urbex y por Misterio, por ejemplo, otro grupo de Sevilla. Es que de los grupos más modernos, los que conozco, es que tampoco son muchos ya, porque ya Sevilla la ha dejado prácticamente en un lado, ¿sabes? Vemos lo mismo, es que en mis tiempos en blanco y negro había grandes grupos y ahora no hay ninguno. Pero ahora que has dicho tú lo de que te perdiste y eso, ¿alguna anécdota que quieras compartir buscando sitios? Puedo compartir mucho de este tipo. Puedes hablar con... Bueno, mira, oye, se me ha olvidado. Un grupo bastante serio, aunque también está muy parado, al canal Dimensional, tengo que reconocerlo, de Sevilla. Un grupo bastante amigo mío. No quiere decir que por eso que sea bueno. Por eso, es bueno en el sentido porque es un grupo serio. No se creen todo y encima le han pasado cositas curiosas. A ellos, por ejemplo, hay un lugar que en Sevilla le decimos el aljibe. Y, vale, tú entras por un sitio, muy bien. Directamente entras por una carretera, es un campo, ¿vale? Es una especie de resto de cortijo que está y tiene una nave al lado. Bueno, para llegar al terreno es un poquito si no sabes el camino. A la entrada, muy fácil. Cogí el camino bueno, claro, van detrás mía que no saben el sitio. Muy bien, perfecto, estamos allí de eso. Además, un día de que había llovido, había barro. A la hora de irnos, pues me metía para la izquierda y por la derecha. Es un camino que se hacía en media hora para salir de allí, te damos casi una hora y pico. Metiendo por muchos baches, un camino malísimo. Yo miraba para atrás y decía, ¿dónde está esta gente? Porque su coche, por lo visto, iba con muchísimo más cuidado. Otra vez, por ejemplo, en la base de San Pablo, tuvimos que entrar por un camino. Bueno, estaban haciendo una película y no se podía entrar por la base por el camino suyo. Entonces yo, después digo, pues yo sé otro camino. Claro, yo sé otro camino, me tiro por ese camino. Un camino que baches, barro, piedras, una tanto como lo mismo. Iba gente, estaba mi amiga Gemma Marcos de Barcelona, venía Maike Martínez Blanco, otro amigo y demás.
y pasaba lo mismo. Yo miraba y decía, ¿dónde están? Porque también un camino muy, muy malo, que de hecho decían que cómo era posible que yo iba tan rápido, pero si no iba rápida. Es que ustedes iban muy lento. Sí, anécdotas de ese tipo, unas pocas, sí. Tengo esa mala costumbre de perderme y cogerlos en el camino equivocado. Ya sabemos que nunca nos vas a guiar, ¿vale? Sí, os puedo guiar. O sea, Sí, sí. entramos, salimos. Claro. El camino del medio, perdón, esperamos. ¿Cuánto saldremos de allí? Esa sería la idea. ¿Cuándo volvemos a salir? ¿Cuánto vamos a salir de allí? No, la verdad que está muy bien. Esas cosas son las anécdotas que después se quedan. Al menos yo lo que más recuerdo es eso, las anécdotas de algunos momentos clave, algunas cositas así, ¿no? De te ríes con el resto de compañeros, o al principio te pasas algo de miedo, después te ríes, ¿no? Con el paso del tiempo. Pero es verdad que al fin y al cabo es lo que queda prácticamente de las investigaciones. Porque al fin y al cabo las pruebas están muy bien, es algo que lo podemos guardar, la podemos publicar, la podemos incluso lanzar teorías, ¿no? De lo que hay en esos sitios, pero las vivencias, eso no te lo quita nadie, ¿no? Sí, bueno, es un factor humano que tiene el misterio. Yo creo que al final vamos a tener que acabar haciendo una red social de investigadores paranormales y que nos conozcamos todos. Mira, no estamos solos en el mundo. El problema es que ya la hay, se llama Facebook, se llama Instagram y la gente... Ahí hay fantasmas, pero de verdad, ¿eh? Sí. Pues eso, y algún sitio, ya no solamente de Sevilla, el sitio que más te haya impactado por los sucesos paranormales, un sitio que hayas dicho... Personalmente tampoco me haya impactado nunca los lugares. Yo voy buscando respuestas de psicofonía porque los lugares para mí siempre son tranquilos. He ido a lugares que me han dicho, vas a pasar, verás tú esta noche, no sé qué, pero muchos. Mucha gente de nombre, gente que han ido de hace muchos años investigando, sensitivos, y cuando no hemos ido a acabar la noche, al cabo de las horas, han dicho, pues no sé, el sitio estaba muy tranquilo. Incluso lo que yo sé que tú has estado en el Cortijo Murado. Cierto, estuve gracias a Antonio Pastor, me invitó a una ruta de las suyas en Cortijo Jurado. De hecho, me invitó a estar en Cortijo Jurado. Estuve bastante tiempo sola dentro de Cortijo Jurado después de hacer un urbe en conjunto. Y tranquilo. Sí, de hecho solo saqué un canto en la capilla, me parece, una música, y quizá alguna psicofonía en la planta de arriba. Pero yo estuve, el tiempo que estuve sola, iba casi a oscura, porque yo no suelo usar linterna, veo bien de noche, y incluso hay muchas veces que intento sugestionarme. Ya no es que me sugestiono, no, es que intento sugestionarme por si escucho, veo o siento algo. O de apagar, vamos, no solo... Pero por ejemplo al principio hacía el primer directo que yo hice, fue un aislamiento prácticamente era el primero también, de hecho creo que era el primero, y apagaba la linterna en el mismo directo y decía, bueno, vamos a callar, vamos a ver si escuchamos, yo sola, ¿sabes? Vamos a callar, la gente del directo podía estar hablando si querían, ¿sabes? Pero vamos a apagar, no sé qué, y encendía la luz y digo, y ahora cuando encienda la luz vamos a ver algo en el pasillo, en una leche, la escalera de siempre, ¿sabes? Que a lo mejor había algo, no digo que no, pero que la puedo tener la mía, como no soy sensitiva, da igual que me sugestione, porque no acabo viendo ni sintiendo nada. Entonces, en ese sentido, esa pregunta, un lugar, el geriátrico, de que he hablado antes, el del Liberador. Realmente, aunque pudiera ser bastante sugestión, escuchaste a correr a un niño por un pasillo, o lo que podría haber sido una energía de un niño. Va a escuchar... Impactó porque en el sentido de que fui a mirar para el pasillo, escuché incluso correr, esperé ver correr y hasta se me cayó hasta el móvil de las manos de la impresión de escuchar algo. Y eso fue durante el primer año. En ese geriátrico, si realmente hubo fenomenología paranormal, acabó incluso con un tarareo en medio del campo que escuchamos dos personas, otra mi compañera en este momento de conexión directa conocida y yo. Y ese fue como lo último que ocurrió, por lo menos a nivel personal, en ese geriátrico. Fue como decir, venga, estás aquí, te estamos dando pasos, estás escuchando correr, voces, te hemos tirado piedra, has escuchado un hombre, de todo. Prácticamente lo que se supone que es pasar en los vídeos. Pero claro, estamos hablando de que yo iba, sobre todo de ese año, muchísimas esas noches, a lo mejor 2 o 3 de noche por semana, incluso muchas tardes, íbamos allí. O sea, que repetíais. Repetíais mucho porque siempre había algo. Era sentarte a lo mejor en el patio y escuchar como alguien andando. Ahora puedo descartar que pudiera ser un matojo de árbol que había allí en la entrada del patio. Por ejemplo, ese nos encendía un sensor de luz en una escalera y hasta que no vi qué es lo que lo encendía, que eran pájaros, murciélagos, no sé, ¿sabes lo que te quiero decir? El fantasma a veces es muy real, ¿no? Exactamente. ¿Qué es lo que pasó? Pues una noche, además fue una noche de un miércoles, y no fue por mí, fue por mi compañera,
que teníamos ganas de salir, de hacer algo, llevaba mucho tiempo salir y dijimos esa misma noche, venga, un miércoles, venga, vámonos. Y un miércoles tarde, 12 y pico, cuando llegamos allí serían las 1 y pico, y estuvimos un par de horas allí las dos solas, haciendo pruebas por dentro, pues nada, nos aburrimos, empezamos a recoger, se encendió un sensor de luz en una escalera de que te estoy diciendo, y claro, era una GoPro chica. Se pegué muy despacio para mirar el momento de la luz. Claro. ¿Qué es lo que le ha encendido? ¿Qué no es lo que le ha encendido? O si nada lo ha encendido. Entonces yo estaba muy concentrada y tenía la cabeza como un tarareo. Y de repente me dice ella, ¿nos están tarareando? Qué fuerte. Y yo mirando la cámara muy tranquila digo, sí. Sí. Sí, porque yo estaba pendiente de lo mío. Yo tenía el tarareo como si fuera de mi cabeza. Claro. Lo El que muerto ella... está ahí, pero sí. Sí, yo seguí con ello. Y la escucho hablando por audio con un compañero de ese momento del grupo diciendo, oye, algunas que la han tenido que tararear también ya porque te acabo de decir que es que estoy escuchando el tarareo de una mujer mayor. Y ella se le preguntó y decía que sí, tú tranquila, y ella está tranquila. Y yo, espera, ¿cómo? ¿Un tarareo? ¿Que lo que yo estoy escuchando no está escuchando ella? ¿Cómo? ¿Esto qué es? Apagué la máquina, cogí mi grabadora y ya no se escuchaba. Empezó el tiempo de... Yo estaba escuchando todavía, pero como diluyéndose, ¿sabes? Cada vez más bajito. Pero ya cuando cogí para grabar la grabadora, ya no... a mí no había nada. Y en ese momento fue ¿cómo diría? El punto álgido, lo que culminó el geriátrico, como diciendo la energía. Pero si te estamos ya cantando, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? Y no nos escuchas, pasa de nosotros, es que ha pasado de nosotros, ¿lo habéis escuchado? Pues ya no hablamos más. Y mi teoría es que las energías de ese sitio empezaron a hablar con las del otro sitio. Si va esta pasada de ella, porque es que no os echa cuenta. Todo lo que va es mentira, no os echa cuenta. Claro, pasa de vosotros. Y todo eso fue en el primer año. Sí. Y los 5 restantes, nada. Los 5 restantes, bueno, he escuchado como unos libros caerse en las bases de San Pablo, en lo que es la zona del instituto. ¿Viste a la famosa niña? No. La niña se ha escondido porque si no me la llevo para casa. Claro. A ver. Y en 6 años no has visto nada. Escuchar sí, pero ver. Una vez te he dicho. Ver, me pareció ver una sombra, pero tengo mi teoría de ese grupo de 4 o 5 personas. Sigo pensando que era la única persona que pienso que era alguien físico, porque tenía un sitio donde podía haberse escondido y nadie miró en ese momento. Pero ver, realmente, quitando eso, no. Escuchar, sí he escuchado. Solo una vez realmente físicamente, quitando el tarareo aquel. ¿Lo de los libros que fue después? Sí, pero por ejemplo voces, que por ejemplo tengo esa experiencia contigo en el Castillo de Santiago, de escuchar una voz de alguien llegando y nosotros decimos, hostia, vamos a dejar de grabar y abrir la puerta y no hay nadie. A todo esto, Castillo de Santiago es San Lucas de Barrameda, que no nos hemos ido al norte. Que sí, a donde se pudiera. Pero bueno, que sí, que quitando eso, no. El monasterio, dijimos, lo que hay aquí, muéstralo, si hay aquí algo y escuchamos caer una piedra. Éramos 2 personas, un golpe, una pared, un aislamiento en otro cortijo, al lado mía, pero nada de decir, ostras, qué miedo. Y con esos resultados tan bajos, ¿has llegado alguna vez a perder la fe en el mundo paranormal? No por los resultados, sino por las personas en el mundo del misterio. O sea, que tú vayas a un sitio de noche y no captes nada, te da igual, pero las personas no, sí. Porque empecé a profundizar lo que es la psicofonía. A partir hay un cortijo, se llama Neblines, allí en Sevilla. ¿Neblines? Sí, por si algún día quieres escribir un libro sobre Vale, Sevilla. Sí. Vale, queda apuntado. Ya van 2 veces, gracias. Allí, por ejemplo, hubo con la compañera también otra noche las 2. Hicimos una prueba con unos espejos, no sé qué, y también es verdad que ya estábamos en un punto en el que estábamos un poquito, sobre todo yo, que salía mucho más que ella, de eso, de ir, y no pasar nada. ¿Cuántos años llevabas ya, más o menos? Por lo menos 3 o 4 años. Bueno, 3, quizás 3. Es que estábamos hablando del tercer año, pero date cuenta que el primer año era todas las noches. Claro. Entonces para mí es como si hubiera hecho 2 en 1, o 3 años, 2 o 3 años en 1. O 4 en 1, vamos. ¿Sabes lo que quiero decir? Porque no era... Empezábamos el primer mes a hacer cosas normales como por eso, pero era llegar un día, 2 o 3 sesiones de audio, 2 o 3 con PCB, vamos a hacer esta prueba, que si el teléfono, que si el libro, que si no sé qué... múltiples de pruebas, es que no era llegar a un sitio y a ver qué pasa. Entonces son 3 o 4 años en 1. Claro. ¿Vale? Entonces yo ya estaba como decir, es verdad, no pasa nada, me sigue gustando hacer urbes. ¿Ibas más por el urbe entonces que por No, el urbe era de día siempre. En ese Vale. momento era urbe de día. Si íbamos a investigar un sitio, hacíamos un urbe nocturno, pero una exploración para ver cómo es el sitio y que no hubiera nadie. Claro, típico se hace. Exactamente. No, yo tenía el urbe diferenciado de lo que es la investigación. Todavía íbamos a investigar.
Siempre tenía gente que para quedar por varias zonas de Andalucía o de Sevilla, sobre todo, y salía y quedaba con ellos. Otro grupo en ese momento que ya éramos amigas de ellos, empezamos una amistad bastante buena, hijos de Anubis. Sí. ¿Vale? Pero es verdad que ya llega un momento, a las 2, a las 3 de la mañana, después de 4, 5, tú lo sabes, muchas horas sin que pase una fenomenología, y ya volví a decir lo mismo que había dicho en el monasterio, o quizás fue el monasterio después. Lo que hay aquí, por favor, que se manifieste de una vez, que no sé qué. Se nos sonó un sensor abajo, y en el momento de comprobar qué es lo que había hecho sonar ese sensor, que ya en ese momento ya era yo muy de descartar, y el sensor estaba en alto, en un punto en el que era complicado. Sí. Entonces hicimos pruebas de por qué había sonado ese sensor, con hojas, con tirando piedras, movimientos. Nada. No encontramos, pero lo curioso es que cuando subimos estaba todo apagado, se había apagado casi toda la batería de todo. Ya llevamos muchas horas. Pero al repasar las pruebas al día siguiente me encontré justo en el momento, pocos segundos después, o quizás un par de minutos después, que ya estábamos abajo haciendo pruebas, en la cámara de vídeo, una voz de un hombre diciendo escúchame. Y estábamos haciendo las pruebas del espejo con una televoz, que la televoz es el aparato este que es analógico, de señal analógica, que se supone que es para psicoimágenes. Las telas antiguas. Exactamente. Bueno, pues ahí teníamos como una especie de psicoimagen justo en el momento en que se decía escúchame. Entonces eso me llamó la atención y decir, hostia, es que están ahí. Y eso fue lo que me empezó a tirar más por las psicofonías. Empecé a tirar más por audio, empecé a aprender, gracias a José de Hijo de Anubis y a Mario me comentaron que Pedro Amorós les había dado unas pautas para grabar audios para intentar sacar psicofonías más claramente, que es un micrófono condensador a través del Iris. El Iris es un generador externo que va con pilas, te puedes llevar el micrófono a todos lados, y una simple aplicación de móvil para grabar a unos series de decibelios. Me compré el libro de Pedro, empecé a hacer como le había dado la pauta a ellos, yo empecé a usar esas pautas y empecé a darme cuenta de que sí, nos están ahí hablándonos. Sí. Nos dicen que los escuchamos, pues están ahí. Entonces mi idea siempre ha sido, a partir de ese momento, decir, están ahí, vamos a darle voz a esas energías. Parece un poco tonto, un poco espiritual, pero es que están ahí las energías, y a lo mejor lo que uno necesita es que alguien las escuche. Ya, pero que falta la herramienta. Exactamente. Muchas veces para que ellos se puedan hablar, o incluso que ellos quieran. Sí. Yo pienso que puede ser aquí el mismísimo Pedro Moró o Ike Jiménez, que como la entidad se le mete en la cabeza no manifestarse, no se manifiesta. Mi teoría es que siempre puedes sacar psicofonía aunque no sean coherentes, pueden ser residuales. Es decir, está impregnado el lugar y tú puedes captarlo aunque no te estén hablando. Hablaríamos ya de proyecciones, ¿no? Bueno, lo que es una energía residual. Para mí energía residual es lo que tú llamas proyección. Pero pues en audio. Yo me refiero siempre a audio ahora mismo porque ya yo empiezo a meterme en el audio. No, la proyección puede ser visual o audiovisual, ¿no? También están las predicciones auditivas, es decir, que esto debemos quizá algún día hacer un curso sobre esto. Sí, buena idea también. Pero que al final, sí, son 6 años, incluso metiendo ese año express intensivo, pero veo que que has conseguido pocas pruebas en comparación, quizás con otros grupos que llevan menos tiempo y han sacado chorrecientas pruebas. Claro. ¿Piensas que eso puede frustrarte o es porque quizás te gusta más ser más crítica? Porque soy más crítica en el sentido de que, vuelvo a repetir lo que he dicho antes, sé que existen esas energías, he tenido respuestas coherentes en audio sobre todo, con lo cual si esas energías están ahí, yo quiero contactar y quedar claro qué son esas energías, o quiénes son, o qué me quieren decir, o qué nos quieren decir. No creo tanto en el bajo astral o en los demonios que dicen tanta gente, porque creo que simplemente son energías que están ahí perdidas. O sea, no hay demonios para ti. Son energías están más perdidas que otras, igual que si tú te mueres o un asesino se muere, es como tú tengas la vibra en la vida. Yo pienso que sigas ahí, si estás más perdido que otras personas, como energía perdida, vas a intentar más hacer daño porque realmente estás más confundido. Quiero pensar que es eso. A mí energías negativas no me las he encontrado, a mí no me han insultado, a mí no me han dicho nada, a mí como tantas veces han hecho a otros. No sé. ¿Pero te han llegado a insultar alguna vez? Nunca. Ninguna. ¿En 6 años? Nada, a mí... Qué suerte tienes. No sé, por eso es lo que te digo, que no sé,
No creo que las energías sean tan malas. Yo pienso que más bien las vibras con las que nosotros Nunca te ha vamos. amenazado tampoco, ¿no? Nunca No, te... nada, nada. A mí sí, ya... No, y conozco compañeros que le han dicho, aquí al monasterio no vas a volver, vas a morir. Sí, pero sí. a mí no me han amenazado, no sé. También pienso que muchas veces como yo tuve una pantalla, a mí no me ven. Todo te hacen pared directamente. Totalmente, entonces, por si confundirse los gastos, Ay. ¿sabes? Entonces, es otra de las razones por que me dedican al audio. No me ocurre nada porque pasan de mí. Claro. Soy una sombra para ellos. Oye, es que estoy aquí, me tienen al lado, pero si tú no nos escuchabas, ahora no te escuchamos nosotros a ti. Suele pasar. Entonces, bueno, en otras veces que he hecho otros tipos de entrevistas, sí que me han dicho eso, lo de el sitio que más miedo les han dado, ¿no? O el sitio que más actividad han tenido y el sitio que menos. Viendo que por ahí no voy bien contigo, voy a reformular mi pregunta. El día que recuerdas con más cariño en el mundo paranormal y el día que lo recuerdas con menos. ¿Esa pregunta también es difícil o...? Hombre, es que he tenido bastante bueno en el misterio. Tengo investigaciones o momentos en unas investigaciones especiales. ¿Por son algo personas- paranormal o por la persona? Por las personas. Normalmente los buenos recuerdos que puedo tener de un lugar es por las personas con las que he ido. Ujú, Entonces algunas de esas personas no están, con lo cual esos momentos quedan inolvidables. totalmente. Vale, entonces... Pero por el lugar... Es que, por ejemplo, tengo Ibarburu, es un lugar del que yo me enamoré, están de dos hermanas. ¿Y el que menos entonces? Y el que ese sería mi lugar preferido, bueno, y es geriátrico, es mi geriátrico, a mí me gusta que me moleste, pero para mí siempre será mi geriátrico por todo lo que pasó durante ese año. El que menos, que para mí ningún lugar es menos que otro, lo siento. No Vale. puedo decir... ¿O el día que menos te gustó en salir a investigar? Un Joder. día que te perdiera, un día... Ha habido días en los que hemos hecho un camino de 3 o 4 horas para una investigación, para llevarte a media hora. Bueno, mira, por desgracia, tengo uno de hace muy pocos meses. Hubo unos compañeros de Han, del grupo Alfa Jaén, que vinieron a una conferencia que había aquí en Sevilla, de los compañeros de Hispano y Misterio, y habíamos quedado para hacer, ya que ellos venían con un poco más de tiempo, habían hecho para hacer una investigación, pues quedamos con otros grupos para poder hacer después de esa charla, de ese congreso, una investigación. Por desgracia, la mujer de Javi, Pitu, se puso mala y yo me ofrecí a llevarla al laboratorio. Me sentía responsable, aunque no lo fuera, pero me sentía responsable. Entonces dije, yo te llevo. No, hice usted a investigar, ahora cuando acabemos, no sé qué, nosotros vamos. Me perdí al llevarla al hospital, que por cierto la pobre iba malísima y aún así me perdí de camino y le pedí disculpas 1000 veces. Pero cuando llegamos, claro, los médicos no te atienden al momento. Claro. Tenían que hacerle pruebas, tenían que mirarla, etcétera, etcétera, etcétera. Pasó el tiempo, ellos investigaron. Javi, con su grupo, investigó, que me parece excelente, ya que ha venido a aprovechar el tiempo. Él quería venirse con ella. No, quédate, vamos a ver qué más da, si es que aquí no están haciendo nada. Claro. Él sí quería, pero qué tontería, tú llevas más tiempo sin investigar, no has venido a investigar a Sevilla, es un sitio, quédate. Pues no porque fuera un mal día, que lo fue por Pitu, la mía, sino por eso, en el sentido de que era una queda de investigación y al final no hice nada de investigación. Vale. Acabó bien porque ya se recuperó, etcétera, etcétera. Pero Pero tú- bueno, como investigaba, pues no. Te quedaste con no, las ganas, sí, no, me quedé con las ganas, pero vamos, que sí, que... Pero bueno, y sabiendo que tú estás más metida en el mundillo paranormal que otras personas que he podido entrevistar, me gustaría que te mojaras con la siguiente pregunta. Paso pregunta. Aún no te la he hecho, ¿no? Vale. ¿Qué opinión tienes al respecto de los supuestos grandes organismos españoles que hay en el mundo paranormal aquí en España? Mira, me viene muy bien la pregunta porque tengo en Facebook tengo una especie de opiniones que subo toda la semana una. Y precisamente el artículo que voy a subir precisamente mañana, esa opinión es de este tema. Pues mira, qué bueno. Qué casualidades. Qué bueno, casualidad. bueno, cuando emitas este podcast, ese artículo estará escrito hace unas semanas. Claro. Vale. Eso está bien, pues sí, porque me queda editado otro anterior. Exactamente, por lo cual acuérdate de avisarme y te mando el enlace del artículo. Ay, que hay que seguir también al mu hombre. No, con que lean el artículo este de lo que estamos hablando de... Vamos, los organismos, yo entré a las 6, quería entrar a la TCI, mi compañera en ese momento de grupo la metí yo en la TCI, pensábamos que tendríamos apoyo,
Yo sinceramente entré porque me decían, no, con el apoyo de la SEI tú puedes pedir sitio a los ayuntamientos, no sé qué. Intenté incluso para abarcarse ahí en Cádiz. No dan. Que tú digas, soy de la SEI y dices... Bueno, y yo soy Pepito Pérez. Exactamente. Yo realmente entré por eso. No porque no me interesara hacer cursos, informarme, etcétera, sino porque, de todas maneras, yo lo estaba haciendo por mi cuenta. Sino sobre todo personalmente era por eso. Pero es verdad que se supone que es un apoyo que da a los investigadores de campo. Se supone que tiene que ayudar al que quiere empezar. Tú pagas X dinero anual, vitalicio, es para toda la vida, y entras en una organización en la que se supone que empieza desde abajo y puede llegar arriba en lo que es la investigación, como investigador, etcétera, etcétera. Pero están paradas. Estaban paradas, sobre todo las 6, incluso antes de la pandemia. Después de la pandemia, ambas han quedado paradas. Lógicamente por el tema de la pandemia, pero ya no hay pandemia. Y sigue estando parada. ¿Tendrá sus motivos? Obviamente. Pero que una persona busca un apoyo, una organización a nivel nacional esperando apoyo. Yo lo he tenido de la TCI sin serlo, como por ejemplo con Antonio Pastor y Cortijo Jurado, que con lo que es la SEIF, a la que yo pertenezco. ¿Que de Pedro Moro? Exacto. Bueno, sí, Pedro también me parece que es vicepresidente de la TCI. O sea, que al final prácticamente las dos son las mismas. No son las mismas, pero ambas trabajarían. La TCI, sus siglas son la transcomunicación. Y la SEI es Sociedad de Investigación Parapsicológica. Ambos serían como empezar desde métodos de investigación diferentes. Entonces quizás sean paralelas. Yo vería como son dos sociedades, dos organizaciones paralelas. ¿Y nunca has conocido a los delegados de esas organizaciones de Sevilla, por ejemplo? O de Andalucía? Yo lo conozco, está David Flores, que de hecho después hemos coincidido bastantes veces, Manuel Blasco, que es de la TCI, Michael, no sé si Michael también lo era, Gema, mi amiga, Gema Marco, ella también ha pertenecido a las 6. A Pedro tuve el placer de conocerlo una vez en Villalba, por supuesto a Antonio, a José Manuel Frías, a José Manuel García, que de hecho aprendí con él el tema de la Ouija. Mario Gómez, mi amigo del grupo Hijos de Anubis, ha sido también delegado de la SEIP en Huelva. Sí, se conocen. El problema es el poder que puedan tener o dejan de tener, porque es verdad que tienen un cargo y tienen una cara que dar, etcétera, etcétera, que no es todo lo que se entiende. Pero a mucho que se entienda, tú entras porque buscas ayuda y apoyo. Y no lo tienes todo lo que tú quisieras tenerlo. Ya te digo que he tenido más con la TCI que con la SEI. ¿Y siendo de la SEI? Siendo de la SEI. Vaya casualidad, ¿eh? Aún así... Estás equivocado con organización. No, mi idea había sido ser de las dos. Pero como éramos dos personas en el grupo, pues yo soy la SEI y tú eres la TCI. Claro, estás hablando de cuando era conexión desconocida, erais dos. Exactamente, éramos dos en ese momento. Después los otros 6 que se metieron cuando llegaste a ese 8. No, ellos fueron antes. Antes. Nosotros fue cuando ya quedábamos las dos. Fue cuando decidiste dar paso. Exactamente. Realmente fue más por mí. Pero sí, hombre, lo pensé, digo, somos dos. Porque hubiese yo de las dos. Yo ya soy investigadora, entre comillas. Bueno, porque, lo eres realmente. Bueno, eso también es una cosa para aclarar. El investigador no es cualquier persona que vaya a hacer pruebas a un sitio abandonado o a una casa privada. Eso sería, para mí eso es una exploración de campo. Tienes que hacer tus pruebas, hacer después tus informes, hacer las cosas bien si las quieres hacer bien o menos bien. Pero es una exploración de campo. Claro. Investigación es mucho más. Es documentación, es análisis, es hablar con testigos, es profundizar, es comparar, es volver una y otra vez. Es decir, ¿qué tal casa es la casa de los 100 muertos? En una investigación es mucho más. Entonces... que en unas organizaciones como la SEI o la TCI, porque tú pares ya tener el nombre de investigador, ahí por ejemplo yo veo que eso no es así. Porque la mayoría que lo hacen son solo exploradores de campo. Sí. No se dedican después a informarse o a documentarse o a analizar. Lo harán, no digo que no lo hagan todos o que lo hagan todo, pero es que ponemos el nombre de investigador a muchas personas que no hacen eso. Pues sí. Y para mí una investigación es mucho más que una exploración de campo. Es una parte, ahí incluso hasta Lourdes entraría lo que es la investigación, para mí. Siempre hablo de mi forma personal. Y los divulgadores de leyenda, ¿no? También, por ejemplo, todo eso es parte de una investigación. Es que sin el que te divulgue la leyenda, tú en teoría no sabes lo que estás investigando, si no te han contado nada. Porque sitios abandonados hay muchos.
Pero con Exactamente. leyenda. También te digo que hay muchísimos sitios abandonados a los que, como has dicho tú, le pones el nombre como el de los 100 muertos. Y luego empiezas a buscar y además yo tengo hasta los tomos de la Junta de Andalucía de Patrimonio de los cortijos y lagares de Andalucía. Yo un cortijo intento buscarle su nombre y su origen desde su origen, lo más cercano que yo pueda acceder. Vamos, que a ti no te pueden decir que tú preparada no estás, ¿no? Para... Hombre, yo intento prepararme, no quiere decir que yo sea la persona más preparada del mundo, pero busco, no sé, intento quedarme conmigo, no intento impresionar a nadie, intento quedar mis dudas resueltas. Y antes has dicho otra cosa, yo siempre las pregunto a algo así. El tema de la Ouija, ese tema que está tan tocado y tan mal visto, cuando realmente creo que yo también pienso que todo es lo mismo, ¿no? Pero tu opinión al respecto, ese rechazo que puede llegar a tener la Ouija, ¿es verídico o es por las películas? Creo que un poco de todo. A ver, no digo que las personas hayan tenido experiencias malas con la Ouija. Digo que no han sabido utilizar la Ouija. La Ouija, como cualquier medio de comunicación que pueda ser sugestionable, es como cuando yo he dicho, yo estoy con una linterna apagada y digo, ahora voy a ver algo y enciendo la luz. Yo a lo mejor no lo veo, pero otra persona que está allí sí. O si tú vas mirando a oscura o con una luz muy baja a un punto fijamente, vas a ver sombras moviéndose. Que de hecho me ha pasado a mí, por eso lo sé. ¿Vale? Que es por experiencia. Yo intento descartar todo, entonces cuando yo he visto una sombra he dicho, espérate, vamos a analizar, ¿por qué me estoy viendo yo sombra? ¿Qué hacen esas sombras moviéndose ahí? Si yo no soy sensitiva, ¿sabes? Entonces, después de experimentar varias veces con lo mismo, claro, es que si tú miras a un punto fijamente, de todas maneras eso es un poco de lógica. Pero yo en el mundo del misterio a lo mejor intento basarme en lógica, pero cuando estás investigando hay veces a lo mejor antes que no usaba tanto la lógica. Entonces buscaba sugestionarme para ver algo. Y daba la casualidad de que encontraba el método hasta que me di cuenta de que era yo misma que estaba viendo algo, pero no eran sombras, era mi vista, se ha fijado ahí y está viendo esa sombra. Vale, incluso cuando hay un cambio de luz, tú mismo te equivocas, quieres ver algo, estás pasando muy rápido un vídeo y ves algo moverse en una ventana. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, la Ouija, creo que hay mucho de sugestión. No digo que no le haya pasado cosas, digo que muchas veces le damos más bomba a las cosas a las que realmente tiene. Yo la he hecho de joven, bueno, como he dicho antes, hace muchos años. Hace muchos años, blanco y negro. Me acuerdo del instituto que íbamos a un tren abandonado, a una vía de tren abandonado, la estación que había abandonado cerca del instituto, y allá hacíamos una Ouija con un papel. Lo dejamos hacer, pues una de las chavalas que iba a mi clase, pues tuvo algo en su casa y decía que era por la Ouija. ¿También sacrificaste gallina allí o no? Ah, vaya gallina, pollo, animal, es un par de personas. También, sí. ¿No? No, es broma. No estoy reconociendo un delito, ¿vale? Pero incluso la he hecho en mi casa sola. Y no sé. ¿Tú sola? Sí. A ver. Y nada. Sí, porque yo soy de las personas que siempre he pensado que si yo me quiero comunicar con el otro lado y esa energía están ahí. ¿Y no se te ha movido nada? No, nada. Ni sentido nada, un golpe. Nada, porque no soy sensitiva o no soy sugestionable. Me Una han intentado sugestionar, en verdad, a personas que entienden de hipnosis y de esas cosas y demás, me han intentado sugestionar para que yo viera algo y no han podido hacerlo. Es decir, que no soy una persona tan sugestionable. Me han intentado hacer sesión de Reiki y me he tenido que centrar en la sesión de Reiki porque no me ha podido, porque yo mi mente ha ido por la Por los otros derroteros que no era... Exactamente, es decir, que es muy difícil, no sé, porque soy una persona poco sensitiva o no sé. El caso es que para mí la Ouija, ya te digo, no mezclo nada. Al cabo de los años, yo tenía mi propia Ouija cuando empecemos con la investigación, al poco tiempo me compré una. ¿Te la compraste oficial y todo? Sí, por Amazon. Por Amazon. De la más barata, ¿vale? Era de la marca Borrán, ¿no? De la más barata. De hecho, cuando te comenté lo de geriátrico, es decir, ya llevamos un par de meses o 3 empezando, bueno, quizás 6. Es que aquel año es un poco borroso. Sí, todos los días iba. Te quería preguntar cuándo dormías, pero como ya te conozco, sé que no duermes. Duermo poco. El caso es que ya llevamos un tiempo y nosotros, antes de comprarme incluso la tabla de Ouija, en una mesita de mi compañera, de esta de las abuelas antiguas, abuela, pobrecita. nos dio en las bases de San Pablo, uno de mi grupo dijo, pues esta misma usamos, que la llevábamos para poner las cosas. Pero la abuela estaba viva ya, ¿o ya no estaba? No, la abuela ya no. Ah, vale. Pero la usábamos para llevar las cosas, ¿no? Para apoyarlas y demás. Y el amigo este del grupo en ese momento dijo, oye,
¿por qué no hacemos aquí una ouija? No sé qué, ahí en plan, y puso los números de la ouija, de eso, y esa fue nuestra tabla ouija durante bastante tiempo. Mira. Íbamos con la tabla puesta, Qué guay. una mesita. ¿Qué es lo que pasa? Que en el geriátrico precisamente, por ejemplo, a partir de ahí es cuando mejor me intentaba, era más, para mí siempre ha sido una forma de comunicarme, como una grabadora, en la que se ve, un medio de comunicarme. Siempre he pensado desde el principio que no se invoca, se evoca. Es decir, hablas o intentas hablar con lo que ya está en el lugar. Bueno, hay gente que la utiliza para invocar. Exactamente. Entonces yo siempre he pensado, a ver, yo estoy hablando con la persona o la energía que hay aquí. Yo quiero hablar con lo que hay aquí porque yo estoy investigando este lugar, quiero saber la información de este lugar y qué hay en este lugar. No quiero nada de fuera, quiero lo que hay aquí. Entonces, siempre he ido a preguntar qué hay aquí, igual que una grabadora. ¿Cómo te llamas? ¿Quién está aquí? ¿Sabes? Con lo mismo que una grabadora, las mismas preguntas las de una ouija. Y tampoco has tenido resultados. Exactamente, la única solo he tenido, como quien dice, bueno, también te voy a decir que después con Juan Manuel García, que es experto en la ouija, sí he aprendido unas pautas para hacer la ouija, como para tener ciertos resultados. De hecho, tengo unas pruebas en las que utilizarías una ouija y no hablas con la ouija, no haces una ouija normal. Consiste en preguntar por una persona, escribe una serie de preguntas. Sí. Y se esté pensando a la ouija y otra persona simplemente se dedica a mover el dedo. Como la emisión, ¿no? Sí, no, simplemente... El receptor del mensaje, ¿no? Exactamente, dice, pon la mente en blanco y escribe lo primero que se te ocurra. Y escribirlo, ¿Eso no sería escritura automática? Sí, pero responde a las preguntas que ha hecho la otra persona que está en un papel que nadie la ha leído. Claro, porque la respuesta es por la ouija, pero el papel está escrito ya. De hecho, de ahí sacamos una información de un lugar de allí que dice la Loca 2, aunque no le dicen la Loca 2 por el nombre suyo correcto, por lo que es. Le pregunté a alguien que había vivido allí, que es mi amigo Manuel Batería, de la escala dimensional, y me dio una respuesta que confirmaba respuesta a esa pregunta. Y era una persona de un lugar que ni siquiera estaba allí. Claro. O sea, es como si le preguntaras al lugar, te dejas que el subconsciente te escucha el lugar. Bueno, la gente que escucha este podcast también aprende técnicas nuevas, ¿eh? No se puede quejar. No, y bueno, la ouija eso, que empezamos, éramos un grupo de 10 o 20 personas, hicimos la ouija, yo al principio empezaba con muchos amuletos. Incluso me compré el anillo adelante, lo que es, la mano era de tetramatón, la mano de Fátima, todo lo que protegía. Fui quitándomelo todo. A día de hoy no usas amuletos tampoco. No suelo usar amuletos en el sentido de protección para ir a un lugar abandonado. Los uso porque me gustan o porque me sienta más, pero no por protección a la energía. O sea, ya ni vas protegida, ni... No, es sin linterna. Sin linterna. ¿Te falta algo más por dejar de utilizar? Entonces, en esa época, los que iban conmigo decían, deja de utilizar amuletos y protección, porque es que nos tienes a todos aquí que no pasa nunca nada. Vale, entonces yo ya estaba en una época en la que lo único que llevaba era el anillo atlante, que se supone que era lo que más protege de las energías. Ya no usaba turmalina, ya no usaba nada. Pues no pasaba nada. Entonces, ese día incluso para la ouija usamos el anillo atlante. Y nada. Y la gente, pero si eso es lo que más protege, no sé qué. Pero si no sé, ¿qué más da? Vamos a la ouija con él. Así que... Vamos a intentar hacerlo en negativo, o sea, si... Entonces la bola de plasma la teníamos abajo y se quedaba... El compañero que yo tenía era igual de escéptico, de descartar. Totalmente igual que yo. Y sentíamos como si el anillo quisiera moverse. No es que se moviera, sino que como si estuviera moviéndose ahí en el mismo sitio. Y él me miraba, yo no miraba, yo no soy, yo tampoco, no sé qué. Yo me fiaba de él porque él tenía el dedo para arriba, yo lo tenía mirando hacia él y el anillo lo sentíamos que se moviera para mí. De hecho, se veía. En aquel momento uno de los compañeros que estaba allí estaba grabándolo y todo. Y después se vio. El anillo era como si intentara moverse hacia mí. Hay pruebas de eso. Y sí, lo que Dios sabe dónde será esa prueba. Pero es verdad que yo tenía el dedo para él y el compañero tenía de frente para abajo. Él no podía moverlo para mí y yo tampoco podía moverlo para mí porque yo estaba para el otro lado. Claro. Y con el momento que intentábamos eso, la bola de plasma se quedaba un rayo para él y otro para mí. Estamos hablando que la ouija era la mesita, la bola de plasma debajo, en la parte de abajo de la mesita, y se quedaba un rayo para él y el otro para mí, cada vez que sentíamos. Hasta que hubo un momento en el que se nos movió hacia la letra R, se nos movió, ¿vale? A la R, que sentimos como el anillo nos hacía movernos hacia la R, y la bola de plasma se apagó. Joder.
Poco después, cuando fuimos a recoger la de eso, el chaval vino conmigo porque ya había ido a recoger la grabadora a otro punto de ese geriátrico y me dice, ¿has visto lo de la Ouija? Y fue cuando escuchamos a la Geriátrico persona. otra vez mismo que te... Claro, es cuando yo escuchamos a alguien andando físicamente sin haberlo. Ujú. Que los dos nos quedamos sorprendidos porque los dos éramos los que habíamos estado en la Ouija, los que habíamos estado sintiendo lo del anillo, y los dos estábamos hablando precisamente, ¿has sentido la Ouija? No, hostia, ¿qué ha sido eso? Qué fuerte, ¿eh? ¿Sabes? La bola de plasma pudo haber sido falta de pila, falta de... etcétera, pero es curioso como... Entonces empecé también a preguntarme por la Ouija, 1 o 2 años después empecé, ya conocí a Juanma García y nos explicó la Ouija simplemente tú preguntas y dejas que tu subconsciente te mueva. Subconsciente, que no es automático como las películas. Las mismas energías son las que te están diciendo qué es lo que quieres responder. Claro, que no es un movimiento mágico como las películas. Exactamente, te puedes sentar entre 3 o 4 personas, siempre una fuera del círculo de la Ouija, por si alguna de las personas se siente mal, lo que la afecta, lo que sea, se siente mal, que alguien vigile desde fuera. Y poco más. No hace falta, como se dice, un chamán ni nada, ¿no? Que proteja, o un espiritista, o un sensitivo, algo que ayude a hacer la Ouija. No, es igual que cuando tú pones una grabadora. Tú pones una grabadora y dices tal día, tal hora, tal sitio. Y empiezas a preguntar, o si es una sesión cerrada, dejas el móvil. O la grabadora. Pues igual la Ouija. Buenas noches, estamos tal aquí. ¿Hay alguien aquí con nosotros que quiera hablarnos? Exacto, que no hace falta... Es tanta parafernalia para hacer la No, Ouija. si la quieres hacer, hazlo, pero que realmente entonces ya no lo estás utilizando como un medio de comunicación. Vale. Y entonces... También tengo que decir que no quiero decir que es que eso quiera quitar la importancia a la Ouija. Todo el mundo tiene su experiencia. Estoy hablando siempre de forma mía. Te estás ganando un montón de enemigos hoy, ¿eh? El tema es el siguiente. Si la Ouija no te dio ese resultado, la psicofonía sí te empezaron a gustar, pero la PSB tampoco, el otro tampoco. ¿No llegó un momento que perdiste las ganas de investigar de verdad o ya eres por cabezonería? Sigo volviendo a decir lo mismo. Las ganas se me quitaron durante un par de veces, varias veces, por las personas. Por intentar quedar, intentar hacer... ¿Puedo saber lo que te pasó? No, era general. La gente empezaba a no salir, empezaban a no quedar, empezaban, si yo quiero, ¿por qué no voy? Entonces, bueno, al final, ¿para qué voy? Es verdad, está interesante hacer las pruebas y demás, pero cuando vas sola muchas veces, te gusta, pero a lo mejor ya dejas de ir tanto. Acabas dejando de ir. Acabas dando, aunque si empezaras una prueba, si vas a hacer un urbe. Sí. El urbe no es lo mismo que el misterio, voy sola si me da la gana. Y investigar también, es decir, que lo he ido de noche y todo, aunque parezca inconsciente, que es inconsciente, nunca hay que ir solo y nunca hay que ir de noche. Solo. Y a oscuras. Ni a oscuras. Y los urbes siempre acompañados. Y todo lo haces tú, todo lo que estás pidiendo que no se haga. Por eso sé que no hay que hacerlo. Pero que pues sí, por eso, pero en verdad siempre acabo volviendo porque realmente me gusta. Lo que es verdad que ha cambiado. No quiero detectores, los pongo solo por si viene alguien físico. Sensores electromagnéticos como la REMPO, porque es la que para mí es más fiable. Me ha sonado tan pocas veces y no le he podido dar explicación, y sin embargo incluso cuando la compré hice pruebas con agua, con luz, no sé qué, con móviles, con piedras, hice pruebas de mucho tiempo a ver por qué sonaba o dejaba sonar. Sí. Para cuando suene saber qué puedo descartar o no. Entonces yo me he quedado con un sensor electromagnético del que más me fío, que no quiere decir que sea 100% fiable. ¿Quién? La REMPO. La REMPO. ¿Vale? De hecho no creo que ningún aparato sea 100% fiable. Siguen siendo aparatos que hemos hecho humanos, sí. Y eso siguen siendo energías. Ahí hay un gran dilema. Eso es siempre una cosa así, pero aún así uso un detector electromagnético, un sensor electromagnético. Suelo usar una bola de plasma, en el sentido de que es verdad que está creando un campo electromagnético, las energías que es lo que son, son atracciones por el campo electromagnético realmente, igual que es el agua y todas esas cosas. Entonces uso una bola de plasma por el sentido de aumentar el campo electromagnético en el que yo estoy para hacer pruebas. Busco resultados en psicofonía, pero bueno, una vez puede dar otro resultado, no sé, nunca lo voy a descartar, aunque no me pase nunca nada, pero... Y por eso la REMPO, si suena una REMPO y la bola de plasma hay que tener cuidado, que no puede estar cerca, porque si no va a sonar REMPO, seguro. Pero bueno, si suena la REMPO, se supone que tengo que sacar más psicofonía en esa zona. Hay algo luego alterado. Si no lo puedo descartar, puede ser algo no físico. No quiere decir no paranormal, quiere decir algo físico con el que no he dado yo. Y una grabadora para grabar, ya está. Si es tan dura te ha generado problemas, que sí.
a la hora de aceptar pruebas. Sí, claro, he descartado muchas pruebas porque no he podido comprobar si eso no es. Y tus Me he quedado con esos compañeros, datos curiosos. y tus compañeros encantados, ¿no? Que descartes tanto. Sí, hay de todo. Hay personas que en Huelva hay una casa en Huelva. La zona es agua, mucha agua, había llovido, estaba todo lleno de goteras, todo eso. El K2 funciona mucho con el agua. A lo mejor no te reacciona al principio, pero acaba reaccionando con el agua. Cuando ya vamos un rato con el K2, qué casualidad, el K2 siempre funciona. Y ven energías y ven no sé qué. Vamos a ver, que esto es agua. Eso es como los que... mira que aquí hay algo y acercan el K2 al móvil que está retransmitiendo. Sí, en directo, claro. Pues una cosa simple, sin muy nada, era una prueba, ¿no? Había ido yo con mi amiga en Carni, Nani Misterio, estábamos allí haciendo pruebas, ya nos íbamos, llegaron un grupo de allí de Huelva y ellos estaban con su K2, venga, vamos que en Carni los conocía, vamos a quedarnos, no sé qué, no sé cuándo. Bueno, yo los conocí en ese momento. Venga, pues vamos a quedarnos, está bien, cuando más gente, va, venga. Pues cuando empecé el K2, vamos a ver, que tenemos agua. No te digo que no sea paranormal, te digo que no podemos darlo por válido, porque esto está lleno de agua, de goteras, es que está el tiempo, todo esto genera un campo electromagnético. Quiera que no, eso tiene que funcionar. Claro. De hecho, funciona con un agua. Hay otro lugar que es la de que dice la Rihuela, que dice en la casa Carmela, la loca. Allí funciona mucho el K2, pero es que eso terreno es agua, todo por abajo. Vamos a ver. Claro que yo empecé a discutirle a esas personas, a esos compañeros en ese momento que estaban allí. Vamos a ver que el K2 puede funcionar por esto, que vamos a ver que no vamos. Es que estoy una niña. Vamos a ver, yo me fui a donde estaba, decían que había una niña. Digo, habla a mí. ¿Dónde está la niña? Nada, pero le estaba intentando razonarles por qué el K2 podía estar funcionando, que no podemos dar por válido una prueba así. Y mi amiga en carne me miraba y como diciendo, cállate ya. Cállate ya, dile que sí, coño. Cállate ya. De hecho, no quedé muy buena relación en ese momento con ella, con una de las personas. ¿Qué te voy a decir? O sea, tú eres una persona que está diciendo que has conocido a mucha gente en el mundo del misterio. Y también tienes una forma muy particular de aceptar o no aceptar pruebas. ¿Esto te ha podido generar alguna enemistad o alguna relación negativa en el mundo del misterio con alguien que quizás sea más permisivo a la hora de aceptar pruebas o a la hora de hacer pruebas? Me ha pasado con varias personas, sí. Había una persona, eso fue incluso cuando empecé, en Dos Hermanas. En Dos Hermanas. En Dos Hermanas, un grupo que allí, de hecho, el primer grupo con el que yo, empecé, tengo que reconocer que empecé con José Romero, con David Flores fui a investigación de pago, con José Romero o con Javier, Javier X. Javier Bernal me parece que no, perdón Javi, se me olvida el nombre. Bueno, con ellos fui las primeras personas con las que fui a de eso, ¿no? Pero José Romero sobre todo. Y él iba, la segunda vez que quedamos que yo quedé con él, como ya en plan, vamos a formar un grupo, yo y Lizzy, quedamos con José Romero y dos grupos más, 3 grupos más. Uno era Guillena Oculta, otro Pilas Paranormal, que son cuando nos conocimos, que empezamos los 3 como quien dice. Y el otro grupo, cuando fuimos, estaba allí. Bueno, pues es persona, éramos, diría la palabra prepotente, pero pasaban cosas raras. La tiraban, ¿cómo es cuando te levantan? No me acuerdo de la Levitando. Levitaban, las empujaban, veían, ¿sabes? Entonces yo puse eso en duda. Quiero verlo. Claro. ¿Sabes? Yo quiero ver eso. No cayó bien. De hecho, los de su grupo son los que se vinieron conmigo. Los 3 o 4, 2, 3 personas de ese grupo empezaron a verse conmigo porque decían, hostia, tú tienes las cosas más claras que esta gente. Yo eso lo de levitar tampoco me lo creo tanto. Claro. No sé, yo intento poner razón y lógica a lo que pueda pasar, ¿no? Sí. Es que parece que el mundo del misterio perdió un poco la lógica. Pero estamos hablando del primer año, cuando yo empezaba a decir que ya... Hoy en día se ponen 2 globos de aire en el suelo y si lo mueve una entidad, nos olvidamos que hay corrientes de aire. No había visto yo eso en un sitio, pero oye, que es muy buena prueba. Sí, está la moda ahora, poner globitos por ahí. Pero en mi época era poner un cigarro y se consumía por la energía. No sé, aquí las energías comen, fuman y todo. Sí. Entonces sí, he tenido varias veces. He tenido Rifi Rafe, la chica esta de Huelva, por ejemplo, de un grupo de Huelva. Después, verdad, que se fue a Valencia y después hemos coincidido, por ejemplo, en redes sociales y
como si hubiera sido un malentendido, va pasando el tiempo, se va diluyendo el problema o el malentendido y acaba no teniendo amistad, pero una relación cordial, aunque sea muy poca. Pero ni amistad con nadie, ¿no? Por suerte, ¿no? Bueno, que yo sepa, yo con nadie. Vale, no puedo hablar de nadie conmigo. Claro. Vale, vamos, hay gente que no me habla porque está muy enemistada conmigo y no me he enterado. Puede ser, no te digo que no. Pero Vaya, yo pues. no me he enemistado con nadie en ese sentido. Hay personas del mundo del misterio con los que yo no he coincidido porque no he querido coincidir. No me ha transmitido decir, conoce a esta persona. Mi compañera Alicia sabía mucho menos que yo, entonces había mucho más vídeos y quería conocer gente del misterio y había personas, normalmente, ya, pues vamos a quedar con esa persona. Yo los conocía y después iba a ella, pero yo los conocía porque es la que me movía más. Ella es la que hablaba. Ella hablaba con las personas, yo los conocía. Vale, pero había personas con las que yo no entraba. No me cae esa persona. No sé nada de esa persona, no coincido con esa persona, pero no me gusta esa persona. No voy a ir con una persona que no voy a estar a gusto. De hecho, después ha habido hechos que me han demostrado que tenía razón en no querer quedar con esas personas. Han demostrado que no eran tan trigo limpio como parecían los vídeos y las cosas. Que los vídeos de YouTube... Hombre, pero puede ser que me genere porque con los vídeos estos shows, los que están por el morbo, los que... tengo incluso amigos que hacen ese tipo de vídeos y seguramente para tomar un café sí, para investigar juntos no. Y a lo mejor realmente ya ni para café, ¿sabes? Pero han sido amistades que a lo mejor he perdido por mi forma de pensar. Claro, que no es negativo. Valoro su trabajo, claro. pero no como investigación paranormal. Claro, como ¿verdad? entretenimiento. Pero no como una investigación paranormal tal como yo lo haría. Y no es malo hacer entretenimiento. Lo único que tienes que certificar lo que haces. No vale decir que es algo, de comillas, científico, pero estás haciendo Hombre, show. lo peor sería que se creyeran lo que está pasando y a referirse a los demás. Entonces un autoengaño, no sé qué. Eso ya sería peor ya. Yo pienso que eso sería peor. Una cosa es que ya tú sabes lo que estás haciendo. Cuando tú editas el vídeo, si ocultas una mano que mueve algo, ya sabes lo que estás haciendo. O una cosa que no es paranormal la haces pasar por paranormal. Efectivamente. Y eso se nota en un vídeo. Tú has ido a una persona a investigar y la ves asustarse de verdad contigo y después ve un vídeo y lo va a asustarse y dices, ¿en serio? Claro. Es decir, antes eras valiente y ahora estás muerto de miedo. Con los años tienes más miedo que antes. Claro. La gente va cambiando mucho. ¿Qué le diría la Almu de hoy en día investigadora a la Almu que empezó hace 6 años investigadora? ¿En qué sentido? No sé, ¿qué le diría a la Almu que está empezando? ¿Algún consejo? ¿Algún comentario? ¿Que no hiciera ciertas cosas del mundo del misterio? ¿Que sí las hiciera? No, en el mundo del misterio no le diría que hiciera ni dejara de hacer nada. La única forma de aprender es aprendiendo, haciendo las cosas una y otra vez, fallando y equivocándote o acertando. Si no hice todas las pruebas que hiciera ese primer año, no habría aprendido que los aparatos se pueden equivocar porque somos las personas las que leemos los aparatos, las interpretamos. No habría aprendido a descartar. Qué profundo, ¿eh? Sí, pero que es así. ¿Qué le voy a decir a alguien que está empezando el misterio? Igual que a los que me vienen ahora, que están empezando y me dicen, oye, esto no sé, ¿qué aplicación usa? O qué, yo qué sé, yo intento decir lo que yo he hecho en ese momento o lo que yo haría ahora, pero también les digo, pero tienes que aprender tú. Incluso, oye, ¿qué piensas de esta persona? ¿O qué piensas de este aparato? No sé, yo te puedo dar mi opinión, pero tienes que hacerlo tú. Tú tienes que aprender. A ti te lo he dicho también muchas veces cuando nos conocimos. Que tú decías no sé qué, no, pero claro, yo te puedo hablar de experiencia, pero tú tienes que aprender esos fallos porque si no, no aprendes. Te estás pasando en mi palabra y yo puedo estar equivocada. Totalmente. Entonces, no, yo a la Se nota la diferencia de años, o sea, de 3 a 6 a unos pocos. La Y gente- yo no he tenido un año expre como Intensivo, tú, ¿no? claro, intensivo. La gente debe aprender por sí misma que sí, le puedes echar una mano a decirle, pues mira, este aparato es mejor que el otro, pero realmente las personas, cada uno somos nosotros, entonces cada uno tiene que aprender por sí mismo. No le diría nada a mí yo de entonces en el misterio. ¿Y hasta dónde piensas llegar la Almu? Yo soy una persona que no busco fama, ni busco... Yo solo quiero que las energías nos hablen, poder captarlas, poder transmitir lo que quisieran decir. Me dedico a la psicofonía y subo, prácticamente lo que hago es subir cada psicofonía, aunque tenga 10 de una investigación, subo cada una por separado porque quiero que se escuche esa psicofonía. Quiero darle voz a esas energías que nadie le da voz, no busco... No buscas fama. Me conformo con que 10 personas que realmente crean las psicofonías escuchen esas psicofonías. No me importa que haya 1000 likes, ¿no?
que aunque haya dos me conformo, pues son dos personas que realmente las has escuchado. Puede parecer tonto, humilde o que me quiera hacer la humilde, pero no. Puedes seguir mi cuenta de Instagram, mi Facebook, lo que sea, que no busco fama ni reconocimiento, y además cuando veo las investigaciones prefiero que no se diga quién soy o que no se me vea, porque no quiero que se sepa que soy yo nada. Yo pienso que no somos nosotros importantes. Hombre, eres conexión desconocida eres. Bueno, ahora soy investigación, conexión de. Conexión de. La D de desconocida, sí, pero Bueno. se ha quedado más desconocida. Ya eres tú sola, ya tú mandas, tú opinas y tú votas, tú decides. No te peleas con nadie. No, sí, conmigo mismo. Y siempre pierdo. ¿Y qué opinas del tema de los grandes, los pequeños, los medianos, esa pequeña escala social interna del mundo del misterio? ¿Crees que puede ser beneficioso que los hipotéticamente llamados grandes enseñen a los medianos y esta vez estos a su vez a los pequeños? ¿O piensas que cada uno puede ser por libre? A ver, quiero decir que yo opino que todos somos iguales. Vamos a ver, en el sentido de que la diferencia entre esos grandes y yo, o tú, no es que sepan más o que sean más grandes, sino es la experiencia. Somos todos humanos, somos todas personas. De hecho, yo conozco a muchos de ellos, personas de mi entorno en ese momento de casi del principio y poco después pensaban que porque ya sales en el cuarto milenio, sales en YouTube, son muy grandes. En la palabra de son insuperables, y yo los he conocido y esa misma persona son como nosotros, han hablado conmigo, he ido con ellos han venido conmigo, hemos tenido un trato de igual, de tú a tú, pero yo he aprendido de su experiencia. Yo no sé si yo he podido aportar o no aportar algo. A mí me han dicho que incluso las ideas nuevas que yo tengo son nuevas para ellos, porque es verdad, yo soy una persona que me gusta probar todo, soy muy curiosa. Y a ellos las he hecho, vamos, hasta gracia, ¿no? En ese sentido, pero... Claro, te gusta probar todo en el misterio. Sí, hay que aclarar, ¿vale? Bien aclarar. Y se le ha hecho gracia, es muy normal, porque en el misterio sí. Pero por eso te digo, entonces incluso han llegado a pelear conmigo a discutir porque yo me junto con los grandes y la dejaba a esa persona atrás. Vamos a ver, yo no me junto con grandes, son personas que son conocidas y ya se están convirtiendo hasta en amistades en el misterio. Son personas con las que me gusta hablar, me aprendo, pero me tratan de tú a tú porque somos tú a tú, somos personas normales. Tienen su vida, tienen su familia, tienen su historia, tienen sus problemas, tienen sus cosas como tú, como yo, como cualquiera. Pero llevan más años que tú, llevan más años que yo y tienen más experiencia. Yo admiro esa experiencia y esa forma de entender las cosas que a lo mejor yo todavía no he llegado, pero por la experiencia, no porque sean más grandes que yo y ya sean intocables porque estén en el cuarto de milenio. Pero te digo que creo que eso... hay muchos de esos grandes que después a lo mejor no te dan la mano, ¿vale? Suele pasar, ¿vale? El ego se come a la persona. Algunos cuando yo empecé incluso ni para ubicaciones, que el tema de ubicaciones es otro tema que tampoco lo suelo dar, tú lo sabes, pero bueno. Ya hablaremos, ya. Pero que a lo que me refiero es eso, que no, pero otros me han ayudado muchísimo, sin conocerme de nada. De pedir incluso de salir de un sitio una persona de esas grandes, lleva mucho tiempo en el misterio, de un grupo muy conocido en Sevilla, de una ruta, además era una ruta de pago, pero ha hecho una investigación y con muchísimos aparatos y demás, y llegar nosotros, esperar que se fueran, pasar por su lado, él verlo, nosotros verlo, estar dentro, hacer pruebas, pasarnos cosas, hablamos incluso del geriátrico mío, del liberador, que bueno, es mío, pero es mío, del liberador. Y preguntarle después, cuando nos íbamos, oye, por favor, ¿podéis decirnos si a ustedes os ha pasado algo de fenomenología activa esta noche? Porque a nosotros nos ha pasado tal. Y al día siguiente mandarme un mensaje, la persona que yo estaba hablando, que era la organizadora, la que mandaba de esa empresa, ¿no? Y decirme, no, nosotros no podemos hablar nada hasta que la investigación no se haya publicado. Oye, no quiero saber tu investigación, no quiero tus datos, no quiero tus pruebas, quiero saber si ha pasado algo. Si a ustedes os ha pasado algo, sí o no, o si ustedes habéis podido activar algo para que nosotros nos hayamos captado después. No. Solo quiero un poco solamente eso. Solo quiero eso, me da igual tu investigación. Que me da igual la psicofonía no que quiero tu investigación, claro. Pero claro, tú tienes que después subir un Facebook porque la gente te está siguiendo, porque están pagados. Yo no quiero nada de eso, yo solo quiero que me digas, ¿ustedes habéis sentido o pasado algo o que a nosotros nos haya después resultado esa cosa rara? Es que quiero descartarla o aceptarla. Entonces, que has dado una buena respuesta, me ha gustado.
Si tuvieras que ir a un sitio a investigar, no lo sabes, ¿no? No sabes qué sitio vas a ir. Has nombrado durante la entrevista muchísima gente, y es algo que es envidiable, que conozcas tantas personas. Si tuvieras que formar un grupo con 5 personas más tú, ¿a qué 5 personas elegirías para ir a ese sitio? Es una pregunta más odiada, sí. Hombre, conoces a mucha gente, tienes para elegir. Dependería primero del lugar. No voy a llevar a un lugar con... bueno, en verdad el lugar pues sería por el tamaño y por el tipo de energía que se supone que haya en ese lugar. Me estás evadiendo la pregunta, ¿eh? No, vale. No, pero está bien, buena respuesta. No es lo mismo llevar a unas personas a un lugar que a otras personas a ese mismo lugar. Buena respuesta. Tendría que depender del lugar, de la investigación, del tiempo, del sitio. ¿A quién llevaría sí o sí si tuviera que llevarla? Pues te llevaría a ti, aunque esté delante. No, por favor. Señor, conociendo a Pedro Morós y Antonio Pastor. Sí, pero gente con la que ya haya trabajado y que sé cómo se trabajan al día a día en una investigación. Hemos tenido charlas, entonces sé cómo eres, sé cómo que piensas muchas cosas como yo, entonces sí te llevaría a esa investigación. Vale. O no te llevaría, quiero decir, iría contigo. Yo soy el comodín, ¿no? Yo soy de las que pienso que una persona no va y se lleva a otras, van juntas. Eso es una conversación que he tenido con muchas personas en ese sentido. Pero iría contigo, por ejemplo, podría ir con José Rus, iría a mano las baterías, 1, 2, 3. José, Mario, vale, tú 4. Solo tendría una persona, me falta una persona. Es que tiene que pensar igual que yo, y tener de eso y que tuviera cierta experiencia. Iría con 4, déjame ir a la quinta, no tengo ni idea, yo soy la quinta. No, hombre, hay muchas personas, porque llevan Candy, por ejemplo, en el Misterio. Vale, sí, dejémoslos en 5. Con Candy también, quiero decir, pero sí. Es más complicado encontrar... Porque, verdad, mi forma de pensar es muy complicada en el sentido de que no busco lo mismo de show, ni busco... Me quedo con lo que es la psicofonía, con los audios, y quisiera combinar personas que tengan esa misma forma de pensar. En este caso hipotético, eres como el PSG del fútbol, puedes elegir a quien quieras. ¿Sabes? Te podría haber hecho una equipación ahí, mira, pues Aldo Linares, Pedro Amorós, Ike Jiménez, Antonio Pastor, y te vas juntando ahí. A ver, los respeto muchísimo por lo mismo que hemos dicho antes, la experiencia. Podría hablar de Manuel Blasco, podría hablar incluso de Michael Martínez Blanco, podría hablar de Gemma. Pero es la forma de trabajar luego en el campo. El descarte, la lógica. El no es todo vale, sino vamos a ver, aunque escucho un ruido, vamos a pensar lo que es. Es que siempre en todas las personas normalmente, aunque sea un momento dado, ¿has escuchado esto? O esto puede ser. Y hay momentos en que incluso con mucha confianza digo, pero es que... Y me callo por no quitar la ilusión, por no... O porque no quiero ser yo la que tenga razón. Después el problema está también el feeling entre todos. También es muy complicado. Exactamente, bueno, yo... Tú puedes formar un equipo para ti, en el grupo, por ejemplo, que he dicho ahora, habría feeling. Porque es mutuo. La relación de ellos conmigo o conmigo con ellos es muy paralela. Pero por eso que te digo, descartar lógica, sabemos que hay algo y simplemente queremos esa prueba. No nos va a valer cualquier ruido, ni cualquier PCB, ni cualquier cosa. Entonces, todas las personas acaban creyendo que sea algo en la PCB, pero sin probarlo, sin analizarlo. Cuesta mucho, que sí, podría ir con Gemma, podría ir con más gente, sí, cierto. Pero en este caso, que tú me has puesto de entrar, iría con las personas con las que mentalmente, a la hora de trabajar, trabajo igual. Sí, como has hablado de tanta gente. O sea, pero trabajar igual, no hay tantas personas que seamos de ese tipo. No, sí, tú eres muy especialista. Después ya otra pregunta antes de entrar en el tema de los sitios. ¿Qué piensas de que este hobby se esté comercializando? Ya no te hablo solamente de YouTube, hablo de lo que es las redes sociales, programas de radio, de televisión, rutas, libros, todo en general. ¿Qué piensas que se saque beneficio de esto? ¿Crees que puede ser positivo o negativo? Vamos a ver, tengo que decir que mi opinión ha ido cambiando con el paso de los años, ¿vale? Yo era de la que era
yo a mí nunca me gusta juzgar a nadie ni nada. Yo de hecho he ido a rutas de pago, que lo he hecho ya. Que sí lo sé. Vale, no, quiero decir a rutas para hacer experiencias paranormales, ya no solo a rutas de misterio. ¿Te acuerdas? De hecho también he ido a una en Sevilla. Bueno, a 2 fueron. La de experiencia, fui a 2, a la segunda dije ya no vi más porque es que lo que realmente están diciéndonos lo podemos hacer nosotros. Porque voy a pagar cuando puedo venir yo sola. Hacer lo mismo. ¿Vale? Las otras de leyendas, de misterio y demás, es marketing, es negocio y se juega con eso. En el sentido de que te ofreces un servicio y hay un pago. ¿Vale? Yo en las rutas de misterio, en las rutas de ese tipo así, yo por ejemplo pensaba, bueno, me estaban ofreciendo un servicio, yo quiero enterarme, pues pago. En las otras lo he visto siempre mal en el sentido de que, o lo vi en ese momento mal en el sentido de que por algo que puede hacer una persona estás cobrando. Pero claro, es verdad, la persona que empieza no sabe nada. A lo mejor no te gusta, a lo mejor solo es vivir ese momento. ¿Vale? Entonces con el paso de los años he ido cambiando de opinión. En el sentido de que antes era muy tarde de decir, por favor, ¿quién paga eso? Es que a decir, bueno, vamos a ver, esto es libre. Si yo quiero pagar para que alguien me diga eso, pues pago yo, porque me da miedo ir sola, porque no sé hacerlo, o porque quiero ir con gente pues no conozca más para ir. La gente en verdad no sabemos por qué van a esos sitios de pago. Es beneficioso para la empresa, es beneficioso para el trabajador, pero también puede llegar a ser beneficioso para las personas que van. En el tema de rutas, de leyendas y demás, pues sí, porque si te gusta, o coges un libro entonces. Cógete un libro y te escuchas las leyendas, pero no es lo mismo leer las leyendas que te las cuenten. Entonces, en ese sentido, he visto que puede ser positivo para esas personas que a lo mejor no tienen otro alcance para enterarse de esas leyendas, o no se atreven a profundizar más. Y ahí le estás dando unas pautas a esas personas a quien está pagando. Entonces, de pensar que esto no lo haría, o esto no querría, o esto no está bien, a decir, bueno, depende de la persona, depende de la situación, y no se puede uno decir, porque realmente somos todos libres para hacer lo que queramos hacer. Pero eso es una cosa que yo he ido cambiando con los años, en mi opinión. Está bien. La gente evoluciona. O se equivoca y aprende sus errores. Y ya que lo deja para el tema final, un tema muy escabroso, que hemos tenido muchísimas diferencias entre tú y yo, los sitios. Pensaba que decir los sacrificios. No, eso para la versión extendida. Los sitios, libertad a la hora de decir dónde están, se protegen, se ocultan, se comercializan con ellos. Hay hasta quien comercializa con ellos, que he visto mapas por Facebook y por Instagram que se vende de lugares abandonados para ir a investigar. Ya no lugares abandonados, porque hay un mapa que hay más de los lugares misteriosos de España, que muchos, somos muchísimos abandonados, sino de un sitio, de tal zona. Si tú quieres ir al lugar abandonado, pagas tanto y te paso el mapa. Si se venden pedos enlatados hoy en día, se venden en sitios. O sea que, pero es verdad que estamos hablando que la persona, que hay muchísimos lugares en los mapas, muchísimos con nombres, abandonados, con historia. Solo tienes que meter el nombre en el mapa y encontrarlos. Que estás empezando y no sabes ni el nombre, ¿vale? Puedes pedir ayuda a las personas también. En ese sentido, desde primera hora, se me pregunta, oye, ¿la casa Carmen dónde está? Te digo, está en el mapa, solo te que poner la vihuela. Ya es cuestión tuya que lo busques o no lo busques, o sepas o no sepas encontrarlo. Te puedo dar más indicaciones, ¿vale? Te las doy, pero siempre de los lugares que están ya en un mapa puesto. Claro. Pero hay muchos sitios que no son tan conocidos y que me ha costado levantarme temprano un domingo, coger carretera y hacer 2 horas de camino. Ya por levantarse temprano ya. Meterme por caminos muy malos, coche, gasolina, mi tiempo. De a lo mejor no poder haber quedado con otra persona porque ya no iba a poder llegar porque se me ha ido el tiempo en ese sitio, y he llegado a un sitio, no he podido acceder, y a la vuelta por casualidad me encontré otro lugar. Es que eso es mi tiempo, mi dinero y mi todo. No digo que el lugar sea mío, digo que si tú quieres hacer eso, yo te ayudo y te doy las indicaciones cómo buscar en un mapa, o cómo coger el coche, porque eso no tiene ciencia. Coger el coche, te coges una carretera y encontrarás sitio. Claro. Después te las apuntas en el mapa. Yo te doy y digo, pues mira, coges el mapa, empiezas a buscar y los encuentras y vas después con tu coche o quedas con gente y vas al sitio. Pero que yo un sitio que haya encontrado porque yo he hecho ese esfuerzo, hombre,
tendría que tener mucha confianza con esa persona para darlo. Pero no porque sea el lugar mío, sino porque ha sido mi trabajo, mi esfuerzo y mi todo. Si tú quieres empezar y necesitas sitios, hay muchos sitios en el mapa con nombres muy conocidos. O no tan conocidos, pero se saben cómo llegar. Claro, hay perfectamente. muchos sitios que se puntúa por Google Maps y aparecen. Exactamente, a eso sí me refiero. Luego hay sitios que sí que habría que preservar. Ibarburu, por ejemplo, si no se hubiera extendido la voz de que estaba ya sin ocupas, no habría empezado a entrar nadie y nadie lo habría destrozado. Porque la destrozaron totalmente por llevarse dinero. Eso es la doble vara Hay de sitios medir, ¿no? al que yo he ido y he encontrado en una chimenea los papeles del mismo lugar quemados. Quemados. Sí, para para encenderse la chimenea porque hacía frío porque era invierno. ¿Y sabes quién era? Sé qué grupo fue el último que estuvo Ah, allí. un grupo de investigación. Ujú. Entonces, los lugares creo que hay que preservarlos. Creo que pueden estar abandonados. Ya que sí, que va a ir alguien y lo va a acabar destrozando, muy bien, pero que no sea por mí. Claro, al menos la conciencia. Mi conciencia queda libre. Que sí, que los sitios son de todo el mundo y que nadie. Sí, pero si yo puedo evitar que alguien haga daño a un lugar, a lo mejor yo tampoco voy a ir. Luego está el Que problema no es porque es mi lugar y yo voy a investigar yo. Ya, pero luego está el problema de los que hacen por el yo, y después están los lugares que los mismos dueños son los que lo destrozan. Totalmente de acuerdo, pero eso no O te los da- que lo cuidan, Pero los supuestamente. que los destrozan no te da derecho a ti, que no eres del lugar, a ir a dar su ubicación o a entrar o a destrozar. Ya. Por eso digo que tenemos un buen tema ahí de debate. Pues no sé si quieres comentar una última cosita antes de acabar el podcast. Siempre dejo que el invitado o el entrevistado o entrevistada invitada, hay que ser inclusivo, diga las últimas palabras. Si quieres comentar algo, lo que sea. Nada, agradecerte que me hayas querido entrevistar para este podcast. Soy una persona normal, como tú has visto. Tengo muchas anécdotas, pero porque me moví por muchos sitios, no porque sea mucho más. Y nada, agradecértelo, no tengo mucho más que decir. Nada que tú digas a ver qué opinas de esta entrevista. Los números que lo escuchen lo dirán. Pues Como nada. la ha ido con la cara de la gente. Claro, ¿has visto qué bien? Yo también sé esquivar.